En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta? Ha llegado una invitación del presidente del Colegio de Bibliotecarios de Chile, AG, mediante el cual remite la invitación para participar en la ceremonia de conmemoración del Día del Bibliotecario 2019, que se realizará el miércoles 10 de julio del presente año en la Universidad de Diego Portales, aquí en Santiago. Asimismo, hay una solicitud de audiencia del Sindicato de la Empresa San Francisco de Asís, perteneciente a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que cuenta con más de 17.000 estudiantes, en su gran porcentaje de jóvenes mapuche, y con más de 100 establecimientos en la región de la Araucanía y de Los Ríos. Solicita ser recibido en audiencia por esta comisión para tratar los alcances de la Ley 21.109 respecto de los asistentes de la educación en el marco de la negociación colectiva que actualmente se encuentran desarrollando. También hay una presentación del señor Alex Astete, que es padre de 2 niñas de 9 y 11 años de edad, que estudiaron hasta el 2018 en el Colegio Canal Beagle, dependiendo de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Narra las situaciones de acoso sexual hacia menores por parte de un asistente de educación y las condiciones irregulares que se han dado en ese colegio, así como también del acoso laboral hacia su esposa, quien trabaja en esa institución hace más de 18 años como profesora y jefa de la UTP, y que actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica producto de lo antes mencionado. Solicita ayuda para que se investigue estos hechos. Y finalmente, la Comisión de Educación Providencia participa y el equipo de Niñez y Adolescencia del Frente Amplio, mediante el cual hacen llegar la declaración pública que expresa su rechazo a la violencia y el terrorismo que a su parecer se ha ejercido a las niñas, niños y adolescentes de Chile por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senador García Ruina. Gracias, presidente. A ver, en la cuenta viene una solicitud de audiencia del sindicato San José del Magisterio de la Araucanía. Ellos hablaron conmigo, sé que también hablaron con el senador Quintana, y el fondo de su reclamo es porque la nueva ley de asistentes de la educación para el sector público, ellos sienten que los marginó de una serie de beneficios, sin perjuicio de que, por supuesto, tienen otras observaciones en relación con la institución para la cual trabajan. Pero yo sugiero de que fijemos una audiencia para ellos, para recibirlos, para escucharlos. Efectivamente, son muchas escuelas, son muchos profesores, muchos asistentes de la educación. Ellos concentran su acción en la región de la Araucanía y también en la región de Los Ríos. Y la verdad que el Magisterio de la Araucanía comenzó a construir escuelas, particularmente en zonas indígenas, mucho antes de que lo hiciera el Estado. Hay una labor ahí de verdad muy, muy encomiable, así que yo sugiero que los recibamos, pero naturalmente hay que avisarles con tiempo porque tienen que viajar desde allá. Muchas gracias. Muy bien, senador. Se considera para futuras programaciones una audiencia a dichas personas. Senadora Yanna Proboste. Presidente, sobre uno de los puntos de la tabla que dice relación con la nota enviada por el padre de 2 niñas, en la que señala situaciones de abuso, creo que sería importante remitir por parte de esta comisión a la corporación municipal respectiva información que dé cuenta de cómo se acogió la denuncia, cuáles son las tareas que ellos han realizado. Me parece de la máxima gravedad lo que el apoderado plantea en esta carta. Si les parece, sí, un oficio de la corporación. ¿Les parece acordar el oficio? Es el punto 3 de la cuenta, una situación en el colegio, un colegio dependiente de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Hay una denuncia grave, digamos.
parece. Bien. Sí, secretaria, el punto 3. Muy bien. Bien, le damos la bienvenida a la ministra, a subsecretaria también de Educación Parvularia. La tabla de hoy es, obviamente, exponer los diferentes comentarios por parte de parlamentarios respecto a la estrategia de la nueva educación pública propuesta por el Ministerio de Educación. Recordemos que ya tuvimos una primera sesión donde el Ministerio expuso, presentó, digamos, la estrategia, y alcanzamos a hacer unas pocas preguntas y comentarios, pero no hubo tiempo para respuestas y ahora tenemos también más tiempo para profundizar en preguntas, comentarios y planteamientos a la estrategia. Y también le hemos pedido a la señora María Teresa Flores del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile que también haga una presentación de comentarios y planteamientos a la Estrategia Nacional de Educación Pública. ¿Les parece comenzar con la presentación de Teresa Flores? ¿Cuándo va a responder las consultas del Ministerio? Claro, y después de eso le damos la palabra al Ministerio. ¿Tú dices? Sí. Presidente. Sí, Creo que en estricto orden sería bueno que la ministra pudiera dar respuesta a las consultas que quedaron pendientes en la sesión pasada. Creo que eso ayudaría mucho también para enmarcar la conversación que viene. Perfecto. Entonces, sí, le damos la palabra a la ministra y después... Ya, muchas gracias. Sí, quiero solicitar autorización para que pueda ser Daniel Rodríguez, asesor del Ministerio, que dé respuesta una por una de las preguntas que quedaron abiertas de la sesión de la vez pasada por la estrategia. Muchas gracias, presidente. Voy a ir uno por uno a las consultas que se plantearon. Primero se consultó por el monto de inversión relacionado a la estrategia. La respuesta del Ministerio es que, como consigna el artículo que crea la estrategia, los recursos pertenecen, o sea, son parte del ámbito de la ley de presupuesto. El mismo artículo dice que la ley de presupuesto verá a bien asignar los recursos que correspondan a la estrategia y, por lo tanto, la estrategia no es sobre financiamiento, sino sobre objetivos, metas e indicadores para la educación pública y no recursos. Se consultó cuál es la visión e integración de los territorios que hoy no son servicios locales, esto para el desarrollo de la consulta. La respuesta es que la consulta pública fue una instancia abierta a todos los establecimientos del país, a todos los ciudadanos del país, de hecho, y hubo participación de establecimientos de todas las dependencias. De hecho, un buen número de establecimientos particulares subvencionados, incluso particulares pagados, participaron en la consulta, hicieron ver su visión tanto a través de respuestas abiertas como también las cerradas, y por lo tanto no hubo una exclusión de los establecimientos municipales, para ser más preciso, respecto a la consulta pública. Lo que sí hubo fue un foco más importante en términos de implementación en los servicios locales que estaban, evidentemente, los 4 servicios locales que estaban en marcha. Se consultó asimismo si es que el documento entregado era o no la versión final de la estrategia. Aquí solo una precisión, digamos, administrativa. El documento final de la estrategia es el que apruebe, mediante acuerdo, el Consejo Nacional de Educación y luego pasa a ser decretado por el Presidente de la República. Por lo tanto, la versión que está acá es la versión que nosotros les entregamos a ustedes, por su intermedio, Presidente. Tiene como objeto poder iniciar la conversación que la ley establece de nosotros, del Ministerio de Educación, oír a los parlamentarios, pero no corresponde en rigor a una versión final. ¿Por qué? Porque podría modificarse en razón de los argumentos que aquí se esgriman y también podría tener cambios en razón del diálogo que se establezca entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Se consultó sobre si es que se había tomado en cuenta el primer estudio de que la Universidad de Chile, el programa del magisterio, fue incorporado a la consulta pública. Obviamente, de hecho ese estudio es muy rico en su análisis de los principios de la ley. Ahí tiene algo que es algo,
digamos, extraño, que es que consulta sobre los principios que la ley ya había aprobado y sondea de alguna manera cuáles son las visiones de distintos grupos, un grupo que llaman ciudadanos, otro que llaman profesores, asistentes de la educación, en fin. Son 13.000 registros válidos. Es interesante las recomendaciones que se hacen y, por supuesto, que estuvieron alineadas a la estrategia final. ¿Por qué? Porque los mismos principios que están en la ley son los principios que motivan la estrategia, que no los voy a pasar a leer, pero son los mismos. Este estudio, además, tiene muy interesantes recomendaciones específicas que la verdad es que ahí no conozco si es que hubo alguna intención metodológica, pero hay una alineación muy grande con los estándares indicativos de desempeño vigentes hoy día del sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, parece haber una coincidencia bastante interesante entre lo que el SAC determina que un sostenedor debe priorizar y lo que aquí en la consulta surge de la misma personas consultadas cuáles son las prioridades. Eso sí, es importante consignar que algunas de esas recomendaciones requerirían cambios legales, como por ejemplo dar mucha más autonomía a las escuelas en términos de manejo financiero. Son cosas que hacen parte, digamos, de un cambio legal. Y asimismo también hay recomendaciones que tienen que ver con políticas nacionales, como inclusión, como la participación de la familia en la educación. Y son, digamos, recomendaciones que no son excluyentes para la educación pública, mucho menos para la educación dependiente de los servicios locales. Son válidas para cualquier educación que se provea en el país y el Ministerio de Educación hace políticas para todos los estudiantes. Respecto al trabajo, si se consideró el trabajo realizado por los centros de liderazgo financiados mediante concurso por el Ministerio de Educación, por supuesto, fueron consultados en una instancia que me tocó detallar en la presentación anterior, los diálogos técnicos, que son una instancia de consulta un poco más específica. Se consultaron ambos centros de liderazgo, traemos las actas de esas sesiones por si los señores senadores quisieran consultarlas. Se consultó asimismo si los compromisos de la carrera directiva estaban incorporados. La verdad es que más allá de incorporar o no esos compromisos, que no entendemos mucho la pregunta, pero a lo que se refiere, me imagino, es cuál es la política del Ministerio de Educación respecto a los directores. Bueno, además de los fondos que figuran en la ley de presupuesto para formación de liderazgo directivo, el presidente Piñera anunció en su cuenta pública un proyecto de ley en relación al liderazgo de los educadores y va a ser en ese proyecto en el cual esos, digamos, compromisos se van a tener lugar. Se consultó dónde está la Dirección de Educación Pública publicando sus estudios. En su página web están los estudios. Debo ser preciso que hay 2 estudios que están citados acá, que son de la Subsecretaría de Educación Escolar y que tenemos que subir rápidamente a esa plataforma para tenerlas todas juntas, digamos, en el mismo sitio. Se consultó cuáles son los objetivos fundamentales que orientan la estrategia para los próximos 8 años. Ahí, no voy a repetir, son los 6 objetivos que se presentaron en la sesión anterior. No hay objetivos distintos, son los mismos objetivos porque, de hecho, la finalidad de la estrategia es plantear dichos objetivos. Se consultó si se había trabajado con organismos internacionales, en particular con algunos relacionados con los derechos humanos. La verdad es que el proceso de consulta pública fue fuertemente apoyado mediante un convenio que realizó 2 convenios que realizó la Dirección de Educación Pública, uno con UNICEF y otro con el BID. El de UNICEF estuvo orientado a un apoyo metodológico en la participación de la consulta y en la sistematización de los diálogos técnicos. Funcionaron, digamos, como otro interlocutor en estos diálogos, además de la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación. Y el BID tuvo un carácter más técnico, hizo parte de lo que se llamó la Mesa Técnica para el Desarrollo de los Indicadores, que nos permitió trabajar con las bases de datos, con la información disponible en el sistema para fijar los parámetros de las metas que se establecieron después para la estrategia que está ahora en discusión. Se comentó si es que había una alusión a la educación no sexista en la estrategia. La verdad es que la equidad de género ha sido una política sistemática que se ha impulsado desde el Ministerio de Educación en esta administración y consideramos que es una observación muy interesante que podemos estudiar cómo incorporarla más concretamente en la estrategia.
Se consultó qué ocurría con los establecimientos de categoría insuficiente, si se iban a cerrar. Aquello corresponde a la aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad y obviamente no hace parte de la Estrategia Nacional de Educación Pública. Se consultó si es que los traspasos a los municipios podían ser algo más que un tema técnico. La verdad es que los convenios de traspaso tienen como objetivo principal digamos, un sine qua non de la nueva educación pública, que es asegurar la continuidad del servicio educativo y por lo tanto su enfoque es efectivamente administrativo. Se consultó respecto a la carrera directiva docente, otra oportunidad, eso no, como ya dije, no es materia de la estrategia de nueva educación pública. Se consultó cómo se está abordando el reingreso y la deserción en el sistema escolar. Ahí hay dos cosas, no solamente incluimos indicadores específicos, metas específicas en temas de deserción escolar y reingreso en la Estrategia Nacional de Educación Pública, todas relacionadas con el anhelo de aumentar la matrícula, sino además el Ministerio tiene un plan mucho más amplio que aborda toda la comunidad educativa, que se ha denominado Todos Aprenden, que incluye una serie de iniciativas para buscar las mejores estrategias y las mejores formas de asegurar el reingreso de estudiantes, de los 150.000 estudiantes hoy día, fuera del sistema en edad escolar. Se consultó si es que había en alguna parte una épica o una ética en la estrategia. La verdad es que esa épica y esa estrategia, esa épica y esa ética está en la estrategia y deriva, muy simplemente, de la ley que crea el sistema de educación pública, pues los principios de la estrategia y los principios de la ley son idénticos. Se criticó que muchos indicadores tenían que ver con el CIMSE. La verdad es que de todos los indicadores, que son son más de 20, solo 2 tienen que ver con puntaje CIMSE. Por lo tanto, esa pregunta es necesario precisarla. Y el resto son preguntas que se repiten. Sí. Se consultó también por qué no se había incluido en la estrategia los establecimientos de dependencia municipal. Bueno, ahí la ley es bastante clara en que la estrategia es para los establecimientos que están en el sistema. 2 artículos antes, la ley especifica que los establecimientos que están en el sistema son los que dependen de los nuevos servicios locales y por lo tanto los establecimientos municipales no hacen parte de lo que la estrategia debe abordar. Sí aborda el traspaso, se aborda los primeros 2 objetivos, tienen que ver con la puesta en marcha del sistema, pero no abordan y no obstan todas las políticas que el Ministerio tiene vigentes para los establecimientos de dependencia municipal. ¿Qué más? La última observación es que la estrategia debiera inducir un cambio local y que tenga digamos, impacto en los territorios mismos. Y ahí la verdad es que la ley ya soluciona aquello porque la estrategia nacional es un referente que los planes de desarrollo, los planes locales de educación pública deben considerar para desarrollarse. Por lo tanto, la misma institucionalidad que crea la ley está a cargo de darle el giro local, darle la especificidad local en base a la estrategia para cada uno de los servicios. Esas son las preguntas que tenía anotadas de la sesión anterior del presidente. Muy bien, muchas gracias. Senadora Yana Proboste. No, presidente, me voy a referir a uno de los temas, a una de las respuestas, porque falta que explique bien cuál fue todo el proceso de participación de esta estrategia y cómo se recoge en cada uno de los elementos. Pero me preocupa lo que ha señalado el asesor en orden a que esta no es la estrategia definitiva. Entonces, me gustaría preguntar cuándo se va a poder acceder al documento final. No queremos que pase lo que pasó con los temas curriculares, ¿eh? Porque, claro, cuando se le invita a algunas personas a plantear sus puntos de vista, se piensa que es sobre el documento final. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos emitir comentarios si es que no es respecto del documento final, presidente. Ministra. Sí. ¿Se puede responder? Presidente, efectivamente se entregó en la sesión anterior el documento final, que es la propuesta de estrategia de educación pública. Lo que dice la ley es que antes de enviarse al Consejo Nacional de Educación se tiene que escuchar a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados de Educación.
A lo que se refiere Daniel Rodríguez al decir que no es el definitivo, es que evidentemente que al escucharlos se puede enriquecer ese texto final antes de ingresarlo al Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, falta esta sesión y la que vamos a tener mañana en la Cámara de Diputados. Sí, senadora Yana Proboste. Presidente, yo creo que sería importante, parece que, como la ministra no ha venido a todas las sesiones, esta no es una de las sesiones para definir nuestra posición. De hecho, nosotros vamos a emitir nuestro comentario de la estrategia después de escuchar a varios actores de este proceso, entre esos a quienes nos acompañan en el día de hoy, y tenemos también otros invitados que queremos que la comisión escuche antes de poder emitir nuestro pronunciamiento, presidente. Sí, igual hay obviamente unos comentarios preliminares al documento que en el transcurso de este tiempo hemos elaborado y se lo vamos a hacer llegar a la ministra, al ministerio. Pero claro, queríamos abrir un proceso también de diálogo con distintos actores que enriquezcan también el documento y en el fondo una postura de las comisiones de educación, por lo menos la Comisión de Educación del Senado. Sí, ministra. Presidente, no sé si es posible, porque efectivamente aquí hemos tenido una sesión a la que asistimos nosotros para exponer la estrategia de nueva educación pública. Quizás sería conveniente para nosotros como ministerio saber en qué fecha aproximadamente estiman ustedes enviar comentarios a este documento para efectos de ver cuáles son considerados o no al momento de ingresar el documento al Consejo Nacional de Educación. Porque de hecho acá fuimos nosotros mismos los que también oficiamos tanto a la Cámara como al Senado para poder tener estas sesiones que nos pidieron cuando expusimos, para tenerlas luego, para poder entrar al Consejo Nacional con la estrategia. Entonces, no sé si usted está en condiciones, presidente, de podernos fijar más o menos una fecha o aproximación. Sí, la verdad no hay una programación aún, solo está la voluntad, digamos, de incluso tener sesiones especiales conjuntas con la Cámara de Diputados para efectos de escuchar a los mismos actores, porque era una inquietud que surgió de varios integrantes de ambas comisiones. De todas maneras, insisto, nosotros tenemos acá un documento por escrito con comentarios preliminares que alcanzamos a hacer, al menos los senadores de oposición, al documento que fue entregado el día 20 de mayo, me parece que el lunes 20 de mayo, en la sesión anterior. Pero además, bueno, quisiéramos también escuchar a la académica investigadora Teresa Flores, que es profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile en el área de evaluación educativa y es miembro del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Sí, ministra, senador García. No, un comentario que también surgió cuando tuvimos esta misma sesión, cuando pusimos la estrategia en la Cámara de Diputados. Lo que establece la ley es que el Ministerio, o sea, la Dirección de Educación Pública, el Ministerio tiene que escuchar a las comisiones de educación, a los senadores y a los diputados, sin perjuicio que ustedes pueden, por supuesto, escuchar a todos los especialistas que estimen a bien, pero por parte del Ministerio el trabajo de escuchar a los técnicos en todos los diálogos temáticos se hizo durante el proceso de elaboración y de consulta de la estrategia. Por lo tanto, el requisito que pone la ley para efectos del Ministerio antes de ingresar al Consejo Nacional de Educación es escuchar básicamente a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado. Senador García. Muchas gracias, presidente. A ver, yo lo que quisiera pedir es que, dado que nosotros tenemos que pronunciarnos, hagamos un cronograma y que fijemos un plazo dentro del cual nos pronunciemos para que se pueda cumplir con ese trámite que establece la ley. O sea, no es una cosa que sea solo la voluntad del Ministerio. La ley estableció que sí hay que hacerlo. Y también yo pediría que hagamos el cronograma para saber a quién vamos a escuchar, que nosotros también tengamos la oportunidad de... Yo no sabía que íbamos a tener hoy día una persona que venía a exponer, lo digo francamente, no tenía idea.
no me opongo, feliz la escucho, pero creo que entonces, ¿cuántas sesiones vamos a tener? ¿Cuándo nos vamos a pronunciar? ¿A quiénes vamos a escuchar? Para que esto tenga un trámite que sea relativamente expedito. O sea, no sé, estaremos en esto hasta fines de julio, me imagino, ya después casi creo que podemos generar dificultades, porque además tiene que pronunciarse la Cámara. Y eso, presidente, para que tomemos los acuerdos, mire, si por último si tenemos diferencia entre nosotros lo haremos por mayoría, pero que tomemos los acuerdos, a lo menos respecto al funcionamiento de esta comisión, de común acuerdo. Gracias, presidente. Ministra. En todo caso, lo que dice la ley no exige un pronunciamiento de la Comisión de Educación, ni del Senado, ni de la Cámara. Lo que dice simplemente que se tiene que hacer oyendo a la Comisión de la Cámara y del Senado. O sea, en estricto rigor, nosotros podríamos tener cumplido el trámite que exige la ley para ingresar la estrategia de educación pública al Consejo Nacional de Educación, porque no exige ni que haya un pronunciamiento ni por mayoría, ni por minoría, ni de cada parlamentario. La ley es muy clara, que simplemente dice la estrategia se presenta al CNET, a diferencia, como dice en otros aspectos, aquí no dice con acuerdo de la comisión, sino que dice oyendo. Y por eso nos hemos apurado nosotros en venirla a exponer. Gracias. Sí, en mi opinión, ministra, tiene toda la razón. O sea, usted tiene un punto que efectivamente la sesión del 20 de mayo, en estricto rigor, cumplieron con la ley, porque escucharon al menos las preguntas que hicimos, algunos pequeños comentarios. No hubo tiempo de intercambio, digamos, porque ustedes expusieron la presentación del documento y luego nosotros hicimos algunas preguntas y comentarios. Y en estricto rigor ustedes ya cumplieron la ley. Lo que quisiéramos hacer es un aporte más sustantivo en el fondo a la estrategia. Y por eso está la propuesta, y que me parece muy bien lo que dice el senador García, que no hay un cronograma, pero en el fondo de poder tener algunas sesiones extraordinarias al funcionamiento ordinario de la comisión, escuchar a distintos especialistas, que cada cual tenga la posibilidad de invitar, y eso enriquecer en el fondo como aporte a la estrategia. Pero claramente en términos del mínimo que pide la ley, ustedes ya cumplieron. Senadora Yasna Proboste. Presidente, permítame señalar que discrepo de lo que usted acaba de señalar, porque el proceso de escucha desde el punto de vista etimológico además es activo. Lo que yo hice fue escuchar una propuesta que ahora me entero que ni siquiera es el documento final de esta estrategia, y lo que yo espero, tal como dice la ley, cuando uno plantea oír, es claramente establecer un espacio en donde los integrantes de esta comisión puedan expresar, a partir de lo que ha sido el conocimiento de la estrategia y de quienes nosotros definamos también escuchar para concluir este proceso, expresar una opinión respecto de lo que aquí se ha presentado. Entonces, creo, presidente, que no se cumple ni se ajusta a lo que dice la letra de la ley y menos al espíritu de la ley. Tenemos ahí algunos matices. Senadora Ena Fumber. Presidenta, primero, gracias, presidente. Saludar a la ministra, al subsecretario, a los subsecretarios. A los subsecretarios, la subsecretaria y el subsecretario. Yo entiendo, presidente, que la ministra en ningún momento ha planteado de que no está dispuesta a escuchar los planteamientos de los senadores. Yo entiendo que la ministra en ningún momento ha planteado que no está dispuesta a escuchar los planteamientos de los senadores. Y por lo tanto, yo diría que le planteamos a la ministra lo que opinamos y sigamos con el proceso. Una cosa distinta es que nosotros abramos como un espacio para escuchar a expertos. A mí lo que me preocupa de eso es que no sé cuánto nos vamos a demorar en eso y no sé cómo son los tiempos que tiene que cumplir la estrategia. Porque si aquí, o sea, falta que todavía, si es que nosotros nos demoramos en escuchar a los expertos y el ministerio sigue avanzando, les digamos que nos escucharon la opinión. O sea, si nosotros tenemos opinión, digámosle la opinión, acá, en una sesión como esta. Y podríamos empezar ahora. Si hay opiniones,
se le plantean a la ministra y la ministra las escucha, las recoge, en fin. Lo que a mí me preocupa es que ahora nosotros digamos que vamos a abrir como un proceso de escuchar a expertos y yo no sé cómo son los tiempos de la estrategia, no sé si me explico, ¿ya? Y después quizás nosotros vamos a decir, mire, ¿sabe qué? Porque no esperó que terminara el proceso de escucha en el Congreso, no puede seguir avanzando con el proceso que tiene que llevar adelante. Entonces, por eso yo creo que es súper relevante que nosotros digamos cuánto nos vamos a demorar en esto. Porque yo ahí de nuevo le digo, presidente, me está pasando de nuevo que citan los lunes, se suponía que esto no iba a ser siempre y uno no sabe bien por qué. Y ahí yo le pido de verdad con el senador García que conversemos, porque es súper complejo uno también tratar de organizarse para poder ser un aporte también. O sea, si uno no sabe y a uno lo citan, de repente aparece la citación sin que lo hayamos conversado, no cuesta nada. Conversarlo en la sesión del miércoles, que es lo que vamos a hacer la semana siguiente. No cuesta. De verdad, yo se lo pediría en serio, para el buen funcionamiento de la sesión. Yo sé que usted tiene toda la voluntad de hacerlo así. Quizás nos ha faltado insistir un poco más o darnos el espacio para que eso pueda ser así. No sé. Pero yo lo que le plantearía es que ahora hay un espacio para que los senadores le hagan los planteamientos a la ministra respecto a la estrategia. Para eso estamos citados, entiendo. Así es. Sí, el tema es que por calendario muchas veces, o sea, hemos evitado no citar siempre los lunes, pero por calendario, como tenemos martes y miércoles. Yo entiendo eso, presidente, pero que nos avisen que ahora vamos a... yo no tenía idea que la idea era ahora escuchar, nunca lo habíamos conversado, ¿me entiende? Sí, Escuchar a un montón de expertos, nunca lo habíamos conversado nosotros. Sí. Y no está dentro de lo que la ley dice, entonces tampoco es el trámite de una ley normal, digamos, con invitados, ¿me entiende? Entonces, Sí, claro. hay alguna parte donde se toma esa decisión, parte en la cual nosotros no estamos. Sí, efectivamente. Y somos miembros no de la comisión. No es un acuerdo de la comisión propiamente tal. Más bien han sido planteamientos de integrantes de la comisión, pero no de toda la comisión. Sí. Sería bueno conversarlo entre todos. Sí, a veces no dan tiempo, pero tiene un punto en que podemos intentar acordarlo. A ver, tenemos una invitada, una prerrogativa, o sea, yo la invité, pero la idea es abrir más sesiones y donde podamos todos invitar gente. Entonces, presidente, perdone, pero si es que vamos a tener varias sesiones y se va a insistir en que la ministra no escuchó, dejemos en claro que la ministra no escuchó porque no se hicieron los planteamientos, porque se escuchó a una invitada. Y ahí sí yo le pediría que citemos una cierta cantidad, ¿cuánto nos vamos a demorar en escuchar? Porque yo no sé, vuelvo a hacer la pregunta, no tengo claridad yo, de cuáles son los plazos que tiene que cumplir la ministra. No lo dijo sí, al tiro, senadora. Quizás la ministra nos puede decir quizás no hay plazo que cumplir, no lo sé. ¿Hay algún plazo que cumplir o da lo mismo cuánto nos demoremos nosotros en este trámite? Bien. Sí, subsecretario, solo por el plazo, pero quería mencionar que efectivamente no está acordado el cronograma y la propuesta del senador García es que estemos durante julio con algunas sesiones de escucha donde obviamente los parlamentarios tengamos la opinión frente al documento y la estrategia que le hagamos llegar a la ministra. Efectivamente, la ley no pide que la comisión como tal llegue a un acuerdo sobre la estrategia. Eso obviamente no está en ninguna parte. Solo que queremos hacer un aporte más sustantivo al documento de la estrategia. Subsecretario. Gracias, presidente. No, solo precisar que sobre este punto la ley no establece plazos. Los plazos son la urgencia que tiene para todos la implementación de la Ley de Educación Pública y, por lo tanto, creemos que es muy importante que eso no se pierda de vista. Por supuesto que este es un debate interesantísimo que no termina con la estrategia y que se puede seguir manteniendo, pero hay una urgencia y es que, y se ha planteado, y de hecho se ha planteado por los mismos senadores, la relevancia de contar con la estrategia que permita guiar el camino de la educación pública en los próximos 8 años. 8 años, y por lo tanto es un plazo que, si bien no está en la ley, nos urge que, habiendo escuchado y cumpliendo con lo que la ley señala, podamos como ministerio darle trámite a la estrategia y que, como ya se ha dicho aquí, consiste en enviar la propuesta de estrategia
al Consejo Nacional de Educación, que en definitiva la aprueba, y ahí con eso se termina un proceso que ha sido largo. Exacto. Muy breve, porque sé que hay una invitada, pero para que no queden cosas dichas así al pasar. Por su intermedio, respecto a lo que señaló la senadora Proboste, que no sería el documento definitivo, vuelvo a responder. Es el documento definitivo hasta ahora, porque me imagino que hay interés en que lo que entreguen como comentario pueda ser recogido o incorporado al documento que vaya al Consejo Nacional de Educación. Porque si este fuera inamovible y fuera el documento que va a ingresar al Consejo Nacional de Educación, no tendría ningún sentido este ejercicio que se está haciendo. Gracias. Senadora Proboste. Sería bueno conocer cómo entonces el Gobierno y en qué plazos va a sistematizar, dependiendo del periodo de término de la comisión, los aportes de cada una de las comisiones, por su intermedio, presidente, si el Gobierno pudiera definirlo. Es una atribución del Ministerio, eso, libremente. Es que ahí de nuevo, aquí se le está pidiendo al Ejecutivo que diga cómo va a sistematizar y nosotros no hemos sido capaces de decir cuánto nos vamos a demorar nosotros. Entonces, seamos serios. Yo encuentro que nosotros también tenemos que ser serios. Acá nosotros estamos sumando un trámite a este tema. Entonces, nosotros le decimos al Ministerio, apúrese y sistematice. ¿Sistematizar qué? Porque yo tampoco sé cómo vamos a dar las opiniones. Cada senador da su opinión, la comisión da la opinión, se sistematizan las opiniones de los invitados, nosotros vamos a sistematizar las opiniones de los invitados. ¿Cómo es este trámite? Si nosotros estamos inventando acá un trámite, con respeto, de verdad, pero estamos inventando un trámite. Entonces no le pidamos al Ejecutivo que diga cómo va a ser un trámite que nosotros estamos inventando. Si hasta ahora nunca se había pensado de que el Ejecutivo tiene que sistematizar las opiniones que aquí se vierten. El Ejecutivo, lo que dice la ley y lo que se pensó en ese minuto cuando se tramitó la ley, es que el Ejecutivo viniera a informar, a escuchar, a plantear. Pero no se dijo que aquí iba a haber un trámite de un mes. Me parece bien, tengamos un trámite de un mes, pero entonces consideremos que la estrategia se demora un mes más porque nosotros acá en el Congreso nos demoramos un mes más. Senador García. Presidente, yo sugiero lo siguiente, escuchemos a la invitada de esta tarde y mañana nosotros acordemos el cronograma y acordemos quiénes van a ser nuestros invitados y acordemos la fecha límite en que vamos a poner a disposición del Ministerio nuestras opiniones o nuestras sugerencias, en fin. Yo creo que eso sería mejor para que así de aquí a mañana ya vamos a tener más ordenado de cómo pudiéramos proceder. Bien, si es una buena propuesta, senador García. La idea es durante julio, no es que vamos a estar, obviamente, o sea, serán algunas sesiones durante julio y habrá que citar con invitados e invitadas a las sesiones. Quiero darle la palabra a Teresa Flores para que pueda hacer sus comentarios al documento de la Estrategia Nacional de Educación Pública. Lo escuchemos. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Partir señalando que creo que los distintos actores que estamos acá nos une una misma voluntad y un mismo propósito que tiene que ver con la idea de lograr un cambio en el sistema de educación pública, dado un diagnóstico crítico que compartimos los que estamos acá, y una educación pública que cumpla con los principios de la ley que tienen que ver con una educación pública contextualizada, con mayor autonomía de las comunidades escolares, participativa, democrática, y bueno, los que han visto la ley conocen esos principios. Entonces quisiera poner esta presentación en ese espíritu, digamos, pensando que es algo que nos une y por lo tanto a partir de lo cual tenemos que mirar críticamente esta propuesta de estrategia nacional. Efectivamente, por una parte es muy importante para que este proceso sea participativo, como la ley lo exige,
que la estrategia de educación pública se difunda en sus diversas versiones y propuestas con la mayor transparencia posible, no solamente entre aquellos actores que tenemos que evaluarla, que somos los consejeros que estamos evaluando la implementación, las comisiones de educación y el Consejo Nacional de Educación, sino que quizás sería importante también que esta estrategia fuera conocida y expuesta transparentemente para aquellos actores que fueron parte del proceso participativo con el fin de garantizar que sus observaciones también estén siendo consideradas en la propuesta de educación pública, que es una de las preocupaciones que quisiera plantear hoy día. Efectivamente, nosotros como miembros del Consejo planteamos la urgencia de la estrategia nacional y en ese sentido es positivo que se esté presentando ahora y se entienden las inquietudes por la celeridad que tiene que tener este proceso, pero es muy importante equilibrar eso con, como decía la senadora, con la seriedad del proceso. O sea, tampoco se trata de decidir rápido algo que va a determinar el curso de la educación pública en los próximos 8 años. Por lo tanto, hay que equilibrar la necesidad de hacer esto rápido con la necesidad de hacerlo bien. Voy a detenerme en 3 puntos centrales que tienen que ver con la propuesta de estrategia en el sentido del diagnóstico que se establece, observaciones específicas a la estrategia planteada en distintos puntos y finalmente otras observaciones que tienen que ver con la evaluación de la política en general en el sentido de si lo que se propone en la estrategia es consistente con la ley y es consistente con distintos cuerpos legales que ahora rigen nuestro sistema educacional. Por una parte, el documento parte con un diagnóstico, pero un diagnóstico no puede basarse exclusivamente en la presentación de cifras, sin tratar de explorar posibles causas ni a quién se responsabiliza dentro de ese diagnóstico, porque desde ahí es de donde debiera surgir la fundamentación de las acciones que se van a generar. En ese sentido, por ejemplo, sería muy importante no solo señalar los altos niveles de deserción del sistema, sino que tratar de explorar qué pasa y qué es lo que no estamos haciendo bien, por qué los estudiantes se están yendo del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría plantearse si una preocupación del proyecto y de la misma estrategia a nivel declarativo es las trayectorias de los estudiantes, ¿cómo podemos resolver la idea de un sistema que, si bien actualmente ha replanteado el tema de la selección, sigue teniendo una selección que algunos autores llaman río arriba, es decir, que va excluyendo estudiantes sistemáticamente del sistema? O sea, las cifras son sobre los 5 millones de personas que dejan el sistema. Eso es súper grave y es un diagnóstico que no tiene que ver con que las escuelas públicas son malas, tiene que ver con que hay un diseño de sistema público que claramente no está funcionando. Entonces, las preguntas relevantes donde se podría mejorar este diagnóstico que se presenta en el documento son cosas como ¿por qué los estudiantes no asisten a clases o no se sienten motivados por la escuela? O sea, en vez de decir que los estudiantes que asisten y se esfuerzan les va bien, es preguntarse por los otros estudiantes. Cuando uno tiene una idea de buena educación pública, tiene que tratar de que esos estudiantes que están saliendo del sistema se queden, se sientan atendidos por ese sistema. En ese sentido, ¿de qué manera se debe transformar la educación pública para ofrecer trayectorias flexibles que eviten el actual fracaso escolar? Yo creo que el problema es que este diagnóstico nos habla de que lo que se está generando es fracaso escolar en una cantidad importante de estudiantes. Teresa, un segundo que el senador García me pide un momento, ¿Sí? por favor. Muchas gracias, presidente. Le pido 1000 disculpas, pero me pareció haberle entendido recién que usted dijo que 5 millones de personas abandonaron el sistema. Sí, claro. O sea, dijo? en la encuesta que hace en 2013 son 5.800.000 y tantas personas que no han completado su escolaridad. Y actualmente es más o menos no me acuerdo si el 38,5% en la encuesta que hace en 2016-17. Ok, a eso se refería. Sí. Muchas gracias. Entonces, ¿Hacemos y preguntarnos la pregunta entonces... al final, para terminar, que parece que el... ¿Sí? Entonces, y finalmente, ¿cómo hacer que la escuela tenga sentido para todos y todas desde sus intereses, contexto, cultura, necesidades y proyectos de vida? Desde los proyectos con escuelas en los que me toca estar actualmente involucrada,
en muchos casos con escuelas clasificadas como insuficientes. Lo que pasa es que los estudiantes sienten que lo que está pasando en la escuela no les hace sentido, no los interpela, ¿sí? Entonces quizás ese diagnóstico se puede profundizar un poco más, se pueden buscar ciertas causas y conectar ese diagnóstico con lo que se propone. Un segundo ámbito que quisiera presentar tiene que ver con las observaciones a la estrategia planteada en el documento. Primero, insistir sobre la transparencia para aquellos que debemos y que deben comentar esta estrategia, no solo en relación con el documento propiamente tal, sino que los diversos insumos que se utilizaron y cuáles fueron sus resultados. Y en ese sentido es importante que la Comisión sepa que aquí existieron diálogos temáticos, diálogos técnicos, comentarios de comités directivos, un comité consultivo y una consulta en línea. Entonces sería bueno, para poder hacer un buen comentario, el poder solicitar esos documentos para ver la relación entre esos diagnósticos y lo que se propone. Dentro de esos documentos llama la atención algunos puntos sobre la forma en que se tomaron algunas decisiones para convocar a ciertos actores. Por ejemplo, llama la atención, y es algo que yo señalé en su momento a la Dirección de Educación Pública dentro del Consejo también, es que no hay facultades de educación en los diálogos técnicos, por ejemplo. Y la participación de académicos se reduce a los centros de liderazgo, que es importante como participación, pero creo que los que trabajamos en pedagogía y en formación de futuros profesores y en formación continua de profesores podríamos decir algo. Y el alto predominio de fundaciones dentro de los expertos convocados. Y además, por ejemplo, y yo creo que a eso se refería la consulta de por qué solo con los servicios locales existentes, eso no fue en la consulta nacional, eso fue en relación con los diálogos temáticos. Efectivamente, ahí se convocó solamente a los 4 servicios locales existentes y es una consulta legítima, creo yo, en el sentido de si esto va a determinar el funcionamiento de la nueva educación pública por 8 años y eso va a involucrar a más que estos servicios locales, sería importante preguntárselo. ¿Y cómo se va a contemplar eso en lo que viene? Pero yo creo que el punto que más me preocupa en ese contexto es de qué forma se contemplaron las intervenciones de los actores en el diseño de esta estrategia. En el sentido de que si uno lee cuáles fueron las intervenciones, no necesariamente ve una conexión. Y por eso sería importante transparentar este documento con esos actores. En ese sentido, sobre todo lo que me preocupa tiene que ver un poco con la construcción de las metas de la estrategia, en el sentido de que tienen por eje casi exclusivo la demostración de resultados en distintas evaluaciones externas, pese a que si uno mira y esto es para poner solo un ejemplo de desconexión entre los insumos de participación y lo que se propone en la estrategia. Si uno mira, por ejemplo, los diálogos técnicos, el Colegio de Profesores fue muy insistente en la crítica que hacen a un currículum centrado en la cobertura y en la homogeneización y las evaluaciones estandarizadas externas, como algo que puede impedir precisamente la contextualización y la apropiación autónoma de las comunidades escolares con respecto al currículum que exige la nueva Ley de Educación Pública. Además, cabe señalar que eso estaba dentro del petitorio del Colegio de Profesores y que volvió a salir en un sondeo que hizo el Colegio de Profesores con más de 6.000 profesores, cuyos resultados preliminares se publicaron en la revista Docencia y próximamente se van a publicar en un informe. Allí los profesores, más del 60% de los profesores señala que los principales motivos de presión en su trabajo docente son las evaluaciones estandarizadas, incluyendo el CIMSE, y la cobertura curricular, en el sentido de no el currículum como sentido, sino que el tener que trabajar en cubrir una gran cantidad de objetivos. El Departamento de Estudios del Colegio de Profesores, de hecho, hizo un estudio de la cantidad de objetivos de aprendizaje del currículum y realmente, si se lo mira desde la perspectiva de cobertura, tiene poco sentido, digamos, o sea, es muy complejo de llevar a la práctica. De la misma manera, en los diálogos temáticos, que también alimentaban esta estrategia, y cito textual ahí, dice: y finalmente se sugiere al sistema de nueva educación pública replantear las evaluaciones estandarizadas y la evaluación docente. Por lo tanto, cuando se menciona el CIMSE, ese es en un sentido de rechazo. Entonces, ahí la pregunta, y este es solo un punto que uno no ve cómo se refleja, digamos, en lo que se propone, si finalmente gran parte de lo que se propone como metas tiene que ver con ir mostrando porcentajes de estudiantes que pasan a otro nivel dentro de los resultados de aprendizaje.
Junto con eso, uno podría preguntarse sobre qué base se elabora la política, en el sentido de que junto con los actores relevantes de las comunidades escolares, la investigación nacional e internacional tiene evidencia de larga data e insistente sobre las consecuencias de estas evaluaciones, especialmente las altas consecuencias, en relación con lo cual Chile es un caso extremo, que es estudiado como caso extremo de ese tipo de políticas, tienen en la calidad de la educación que se promueve, calidad en el sentido que la ley declara, calidad integral y en un sentido amplio, no calidad como equivalente a resultados en pruebas. Y tanto a nivel nacional como internacional se sabe que estas pruebas generan mecanización de la enseñanza, reducen el currículum, generan aprendizaje superficial, agobio en las comunidades escolares, algo que dista bastante de los principios de la ley. Y ahí tenemos la evidencia de las mismas comisiones CIMSE que se han formado desde el gobierno, tanto la comisión CIMSE 2003 como la 2014, donde ya se hablaba de las consecuencias. Está la encuesta CIDE del año 2012, donde los profesores, más del 80% de directores y profesores señala que ellos sienten que el CIMSE homogeneiza realidades muy diferentes e invisibiliza los esfuerzos que hacen las escuelas públicas. Hablan de la mecanización de la enseñanza y que además impide la realización de actividades más reflexivas y lúdicas porque las escuelas terminan entrenando de acuerdo a la pedagogía subyacente a ese instrumento, que es algo que se analiza poco, que lo voy a abordar más adelante. En ese sentido, también hay múltiples estudios cualitativos cuyas citas uno podría contrastar con las que vienen en los diálogos temáticos, en el sentido de lo que experimentan los profesores. O sea, yo también he hecho entrevistas a profesores en relación con eso y profesores de ciencias señalando que después que les había costado mucho llegar a una idea de la enseñanza de las ciencias más en terreno y de salir, que es mucho de lo que se reclama desde los mismos actores en los procesos participativos, o sea, la palabra salidas a terreno y experimentación y descubrimiento está presente. Y por ejemplo, esa profesora entrevistada decía, una vez que tuve que empezar a cumplir con las metas del CIMSE, tuve que hacer una mezcla. Ya no salía a terreno, sino que trataba de hacer guías que se parecieran a, ya tuve que dejar ciertas prácticas porque lo que me exigía la escuela era que tenía que subir resultados. Entonces, llama la atención ese aspecto en el sentido de que hay evidencia y también los que participaron de la consulta ven un contrasentido ahí en el sentido de que desde cómo está planteado, ¿qué es lo que me imagino yo? Que la firma de los convenios de la ADEP con los servicios locales, al estar solo centrada en demostrar resultados, va a generar que los servicios locales pudieran presionar a las comunidades escolares no para cumplir con los principios de la educación pública, sino que porque hay que mejorar los resultados, porque nos van a cerrar las escuelas, etc. Y obviamente eso tiene una tensión con el principio de autonomía de la ley. Y de alguna manera, además, al proponer esas metas hay una especie de supuesto de causalidad. O sea, como que son que la mirada pedagógica que promueve la nueva educación pública es coherente con la que es subyacente a las evaluaciones externas, y eso no es necesariamente así. Por otra parte, a mí lo que me preocupa, y esto tiene que ver ya con la discusión técnica de validez en evaluación y que lo he planteado en distintos espacios, cuando los gestores de política agregan acciones y decisiones a un sistema de evaluación, se convierten en co-constructores de ese sistema. O sea, se vuelven responsables también por esas decisiones. Desde los años 80 hasta el día de hoy, Samuel Messick, que es el padre de la validez en evaluación y que es la mirada que sigue predominando en los estándares internacionales, señala que lo que uno valida no es una prueba, sino que lo que uno valida es si las interpretaciones y las acciones que va a realizar se sostienen técnicamente y si son éticamente responsables sobre todo. Y por eso Messick agrega la dimensión de las consecuencias de la evaluación como parte de la validez de un sistema. Entonces, por ejemplo, acá se toman decisiones asociadas a incrementos de estudiantes que pasan de un nivel a otro y, bueno, al igual que en el sistema de aseguramiento de la calidad, hay ciertos supuestos de que los datos en el tiempo, o sea, por ejemplo, que un alza de puntaje en el CIMSE significa una mejora en el aprendizaje. Ahí, por ejemplo, lo que no se considera es que ahí puede haber un efecto cohorte, que tiene que ver con que los cambios en el puntaje pudieran no tener nada que ver con aprendizaje, sino que pudieran estar determinados por cambios en el grupo porque son distintos estudiantes.
Entonces, eso requeriría que al menos eso se contrastara con algún otro tipo de evidencia, porque ahora el cierre de escuelas se decide sobre la base de una interpretación que no se sostiene técnicamente, digamos. Entonces, acá también hay interpretaciones de ese tipo, de mejoras en el tiempo, que claro, el CIMSE tiene garantizada la comparabilidad en la forma de los instrumentos, pero no en la interpretación que realiza en relación con el aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado con también las interpretaciones que se realizan y si realmente se pueden tomar ese tipo de decisiones sobre la base de interpretaciones que no son válidas o que tienen un bajo grado de validez. Ahora, algunas observaciones más puntuales de cosas que vi en la estrategia y que lo he planteado también en el Consejo. Me preocupa que todavía, en términos de la estructura participativa del nuevo sistema de educación pública, no se constituyan los consejos locales, que son aquellos que tendrían que garantizar la instancia participativa de los distintos actores de los servicios locales. Sí ha habido un esfuerzo significativo por mejorar la constitución de los comités directivos, esos están constituidos en los servicios locales actuales. Sí también se ha logrado acelerar la constitución de los nuevos servicios locales con directores, evitando las subrogancias, etcétera, pero hay una preocupación particular por ese ámbito. Así también el comité consultivo, que es otra de las instancias que se generó y que vio este documento, señaló también que hay acciones dentro de las acciones asociadas a la estrategia que son demasiado ambiguas, amplias y que no se entienden. Por dar solo un ejemplo como acción, se señala enfoque en calidad educativa desde el primer día del traspaso del servicio educativo. Eso es más bien como una intención, pero no es una acción. Entonces igual hay que revisar algunas de las acciones que están demasiado amplias, digamos. No queda bien claro cómo se operacionaliza eso. Y además que dicho así de amplio, ese enfoque en calidad puede ser nos vamos a poner a entrenar como sea para subir los resultados, o puede ser vamos a hacer iniciativas de, qué sé yo, ferias científicas o salidas a terreno, lo mismo que están diciendo los actores. Sí me parece positivo, por ejemplo, las metas asociadas al traspaso, en el sentido de que se busca anticipar y articular a través de convenios y planes de transición, algo que es súper necesario para mejorar el traspaso. Y también el tema de que los PADEM se conversen antes del traspaso, aunque el tema del PADEM no tiene líneas de acción asociadas después. Entonces igual hay que revisar un poco la coherencia entre metas, objetivos, acciones, etc. Luego, en el objetivo 3, hay una visión como que se transita desde la visión de calidad que promueve la ley, que es una calidad integral, a una visión limitada más centrada en resultados de aprendizaje en pruebas externas. Y a mí lo que me parece complejo es que cuando se habla de resultados de aprendizaje acá, nadie explicita qué teoría del aprendizaje hay acá. Eso sería básico si el constructo del CIMSE tiene que ver con evaluar los aprendizajes. Porque una cosa es aprendizaje en la lógica constructivista que las intenciones de la ley y el currículum promueve, donde los estudiantes opinan, se apropian del conocimiento, donde su mirada es importante, a una mirada del aprendizaje donde, por ejemplo, aprender significa encontrar la respuesta correcta de algo prediseñado, digamos. En ese sentido, creo que hay un punto ciego que a mí me cuesta mucho visibilizar, que tiene que ver con que no cualquier evaluación sirve pedagógicamente o no cualquier evaluación es coherente con el enfoque pedagógico que se está planteando, digamos. Entonces, por eso yo creo que en los documentos participativos y en las demandas también del Colegio de Profesores nunca se ha dicho que no hay que evaluar, por ejemplo, pero sí hay una demanda por crear una evaluación que sea coherente con la pedagogía que se quiere promover y que los mismos actores en la instancia participativa señalan que quieren pensamiento crítico, se habla de aprendizaje a través del juego, salidas, aprendizaje por problemas, por experimentación, aprendizaje por investigación, situado por método de casos, aprender haciendo, protagonismo de los estudiantes, pero al mismo tiempo todas las consecuencias del sistema están puestas sobre una evaluación que predominantemente es de selección múltiple y donde el estudiante lo que hace es buscar una respuesta correcta de predeterminada. Entonces son pedagogías que no son consistentes, digamos. ¿Qué más?
Y finalmente un tercer ámbito, porque podría seguir diciendo otras cosas, digamos, pero para no tomarme más tiempo, también hay necesidad de modificar otras políticas para un buen funcionamiento de la nueva educación pública, y ahí es crucial lo que dentro de las cámaras se pueda discutir, en el sentido, por ejemplo, de la necesidad de crear o utilizar un nuevo sistema de evaluación, que creo que ya la evidencia es de muy larga data como para entender que el sistema de evaluación que tenemos actualmente no logra ser coherente con el tipo de aprendizaje y enseñanza que se quiere motivar. Hay necesidad de cambio en otros cuerpos legales, incluyendo el sistema de aseguramiento de la calidad, en el sentido de que si bien el sistema de aseguramiento de la calidad declara el mismo tipo de principios y el mismo tipo de calidad integral, su operacionalización vuelve a reducir eso a resultados en evaluaciones externas de una lógica pedagógica que no es consistente con lo que se quiere promover. También hay otros puntos de contradicción, por ejemplo, la sugerencia de la política de los liceos bicentenarios, que es una perspectiva posible, pero que implica que la preocupación es por poner al menos un liceo bueno, ¿y qué pasa con el resto, digamos? Yo entiendo que la intención de esta nueva educación pública es fortalecer la educación pública en su totalidad, y no que tengamos que pelearnos por entrar al buen colegio de la comuna, digamos. Y en ese sentido que no generar contradicciones al mismo tiempo con la política de inclusión. También hay una propuesta de colaboración y trabajo en red, aunque el trabajo en red y la colaboración no están contemplados dentro de las metas ni se miden dentro de la estrategia, en el sentido de hasta dónde, mientras sigamos con la lógica de la competencia como principio básico, vamos a poder favorecer que las escuelas quieran colaborar entre sí y hacer trabajo en red. También hay que pensar en condiciones para el tipo de docencia que se desea. O sea, si hay en el mismo sondeo que hace el Colegio de Profesores, la cantidad de horas que trabajan muchos docentes implica que sus tiempos no lectivos no son respetados y que se llevan mucho trabajo para la casa. Entonces yo puedo querer una docencia creativa, innovadora, que experimente, pero si tengo un profesor que está sobrecargado y que tiene 36 horas de aula, por ejemplo, eso es inviable, digamos. Entonces quizás cerrar enfatizando que esta conversación debiera tener como eje el bien de los estudiantes. O sea, ¿qué es lo que vamos a generar con esta estrategia en su versión actual? Y si eso va a beneficiar a los estudiantes en el sentido de aprendizaje que queremos, que declaramos querer, digamos, en esa propuesta. Hace unas semanas hicimos nosotros en la Universidad de Chile un encuentro nacional por la nueva educación pública, donde presentaron distintos establecimientos que están iniciando innovaciones, con bastantes preocupaciones en el sentido de qué va a significar eso si por innovar de pronto la política externa los castiga, digamos. O sea, tienen esos miedos y esas contradicciones, pero se atreven y es muy interesante ver un establecimiento y comunidades escolares que se atreven a hacer otra cosa, que realmente se la juegan por una apropiación curricular independiente de los riesgos que eso signifique para ellos, porque están pensando en el beneficio de los estudiantes. Y creo que algo que se repetía constantemente tenía que ver con la recuperación del sentido. Por esto yo estoy haciendo pedagogía. O sea, los profesores de alguna manera sienten que al tener que cumplir con tanta expectativa externa, terminan desconectándose del mundo de los estudiantes y terminan respondiendo para alguien externo en lugar de responder para el estudiante. En ese sentido, yo creo que compartimos que todos queremos eso, todos queremos el beneficio de los estudiantes y ayudar a que eso suceda, digamos. Por lo tanto, la invitación es básicamente a mejorar la estrategia de nueva educación pública en el sentido de poder hacerla más coherente con aquello que surgió de los procesos participativos, con los principios de la ley y también en términos como de mejorar el documento como, en su coherencia interna como totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa Flores. Se ofrece la palabra, no sé si preguntas, comentarios. Su secretario había pedido la palabra hace un momento. Gracias, presidente. Sí, agradecer la presentación de Teresa, que por lo demás es miembro del Consejo
de evaluación de la educación pública, que nos reunimos periódicamente. Era solo porque se generó ahí el senador García, por su intermedio, tenía dudas respecto de los 5 millones de personas que habrían abandonado el sistema escolar. Y es bueno poner esa cifra en contexto. Efectivamente, en Chile existe 5 millones de adultos que no han terminado la enseñanza media. Por supuesto, esos adultos van desde los 90 años, digamos, hasta los 21, que es la edad tope donde el día se considera. Por lo tanto, no es que estén en permanente abandono del sistema 5 millones de personas. Las cifras de la CACEN muestran que en Chile hay 170.000, y coincide con las cifras también del Ministerio de Educación, de donde 170.000 jóvenes que, estando en edad escolar, están excluidos del sistema, y por lo tanto esa es la cifra más específica respecto de quienes van saliendo del sistema. No estoy negando la cifra de 5 millones, pero el contexto es ese otro, que son 5 millones de adultos que están fuera del sistema y se concentran ciertamente en edades mayores, donde muchos de ellos no llegaron solo hasta octavo básico, luego no hicieron la media, etc. Gracias. Senadora Yana Proboste. Presidente, partiendo por este último tema, llama la atención, por ejemplo, en la estrategia la ausencia en materia de educación de adultos, de educación carcelaria, de educación hospitalaria. Eso forma parte también de la educación pública. Yo quisiera felicitar a la académica Teresa Flores y quisiera hacer algunas consultas. El subsecretario lo señalaba, usted forma parte del Consejo de Evaluación. Me gustaría preguntarle cuántas veces en el Consejo de Evaluación discutieron también esta estrategia, si fue parte de las conversaciones que han llevado adelante. Me gustaría además preguntarle, usted señalaba en que sería importante conocer los documentos que fundan el diagnóstico. Y me gustaría pedirle al Ejecutivo si está en condiciones, antes de pronunciarnos como comisión respecto de esta estrategia, de poner a disposición estos elementos. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál es la razón para que en estos diálogos técnicos no se hayan considerado a las facultades de educación. ¿Por qué? Porque si esto tiene que estar alineado con también la formación de profesores, ¿por qué esta exclusión? Si fue algo intencional o fue simplemente una omisión. Nosotros compartimos en que esta estrategia, que tiene 8 años de alcance y que además es muy relevante porque, tal como lo señala el propio documento de la Estrategia Nacional, es el documento orientador respecto de la definición de recursos en los próximos 8 años y, por lo tanto, aquellos temas que, tal como lo señalaba el asesor al comienzo de esta sesión, uno esperaría que una estrategia de educación pública incluyera al menos un marco global de recursos, pero dado que eso no fue contemplado por esta administración, lo que no puede negar esta administración es que esta estrategia, sin duda, que es la orientación a los recursos y, por lo tanto, si no está determinados temas, claramente no van a contar con la cantidad de recursos económicos que se requiere para poder implementarlo. Entonces, me gustaría preguntar al Ejecutivo por qué, por ejemplo, no se consideran elementos que hoy día toda la literatura señala como fundamentales, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, cómo se desarrolla de una forma mucho más clara este trabajo en red en las escuelas. Y me gustaría plantear también al Ejecutivo algo que ha planteado la investigadora, la académica, a propósito de este encuentro nacional que ellos desarrollaron por la educación pública y en donde pudieron conocer de muchas iniciativas innovadoras y me llama la atención este temor que ellos expresan en cómo hoy día el paso a los servicios locales puede significar
un retroceso desde el punto de vista de este esfuerzo por resignificación, por volver a colocar al estudiante en el centro, de volver a restituir el sentido de la educación, de cómo esas apropiaciones curriculares que buscan colocar las principales motivaciones de los estudiantes no signifiquen un retroceso. Me gustaría preguntarle a la ministra cómo se puede garantizar en que estas innovaciones van a tener efectivamente este espacio. Un poco si nos puede contar cómo se han ido incorporando estas innovaciones en los servicios locales que ya se encuentran en funcionamiento. Yo entiendo que el interés sea como salir rápido de lo que ellos puedan considerar un trámite. Nosotros consideramos que el escuchar activamente a las comisiones de educación del Senado no es un trámite y que esto no está concluido, y si hay tanto preocupación por los plazos, me gustaría también preguntarle a la ministra cómo es posible que a pocas semanas de que se cumpla un año de la implementación del servicio local del Huasco tengamos un funcionario, uno, con su contrato vigente. Todo el resto está representado. Por lo tanto, le pediría el mismo interés en que se hagan bien las cosas en los servicios locales que hoy día están en funcionamiento. Yo algunos también preguntas a Teresa Flores. Mi impresión es que efectivamente algo, usted lo mencionaba también, es que el diagnóstico que presenta la propuesta se reduce a solo una página, ¿no? Es muy acotado, no da cuenta de la multiplicidad de factores que dan cuenta en el fondo del debilitamiento y una situación de crisis de la educación pública. Así es que compartimos ese diagnóstico y en base a qué, en el fondo, a qué contexto, dado que es un proceso de desmunicipalización que empezó en los años 80, ¿no? en tiempo de dictadura militar, después de todas estas décadas, ¿no? de municipalización, bueno, me parece que debería haber un diagnóstico un poquito más consistente, más contundente de la multiplicidad de factores que dan cuenta del debilitamiento de la educación pública. Eso por un lado. Por otro lado, yo echo de menos en la estrategia y que en el fondo tiene que ver con esta crítica que se hace como a la falta de relato de la educación pública, es qué ciudadano y qué ciudadana quiere formar la educación pública en Chile de aquí a 8 años. Y en ese sentido, que en el fondo esto alude o tiene relación con un concepto de calidad integral, que no solo esté operacionalizado por pruebas estandarizadas, digamos, y puntaje CIMSE, cómo se incorporan los elementos de salud mental, que cada vez están siendo más emergentes en el siglo XXI, cómo se incorporan los elementos de educación no sexista, cómo se incorporan los elementos de formación ciudadana y convivencia para la vida democrática, no solo desde el punto de vista de una convivencia normativa, digamos, estandarizada, sino que de una formación ciudadana para el siglo XXI y para la democracia del siglo XXI, ¿no? Esos elementos me parece que están muy débiles en el documento de la Estrategia Nacional de Educación y quería preguntar si comparte o no o si podría complementar esa apreciación mía. Senador Carlos Monte. Gracias, presidente. Yo primero creo que esta ley, cuando incorporó la idea de hacer una estrategia de 8 años y que esa fuera a partir de un proceso participativo, hizo algo innovador. Eso no era lo común. En ese sentido, creo que tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad para distintos actores, no solo para nosotros. En segundo lugar, yo creo que tenemos que tener la modestia, todos, de tener claro que aquí no hay ni un diagnóstico tan certero ni una propuesta tan única. O sea, y en alguna forma estamos bastante atientas en formas de enfocar la educación en general y la educación pública. Atientas en parte porque no conocemos bien a los estudiantes y atientas porque el mundo actual requiere un tipo de educación bastante distinto a otras épocas, con los instrumentos que hay y todo lo demás. Y si no abrimos la discusión, no nos abrimos la cabeza a decir, mire, aquí tenemos esto y por lo tanto tenemos que dialogar, discutir, recoger, conocer el debate que se hace en otros lados. Yo miraba la estrategia de educación sueca y cuando la estrategia de educación sueca hoy día lo que más les preocupa es los alumnos como ciudadanos, lo que usted recién preguntaba.
Y les preocupa como ciudadanos del mundo, como ciudadanos digitales, como parte de la multiculturalidad y como asociado a un nuevo concepto de libertad. Y yo digo, ¿qué tiene que ver nuestro debate con ese enfoque? No digo que ese sea exactamente el que tenemos que adoptar. Lo que digo es que hay un debate más global y más de fondo, en fin. Y desgraciadamente el enfoque que tiene esta propuesta no creo que no ayuda en eso mucho. Entonces hay que hacer un debate entre nosotros. Bueno, yo tengo una duda, y lo digo aquí a la ministra, tengo muchas dudas si tiene el gobierno, tiene interés en que tengamos un acuerdo respecto a estrategia de 8 años o no. Y si hay señales de que, porque claramente si una estrategia es de un sector y de otro no, y va a ser un campo de disputa, no ayuda mucho. Yo tengo dudas de eso, por distintas situaciones concretas. Yo en estos días leí varias de las entrevistas a la ministra, y leí columnas a la ministra, y me sorprendían leerlas con calma, porque las tenía sistematizadas y las leí. Y la capacidad de descalificarnos los que pensamos distintos me parece un exceso. Un exceso porque, o sea, no es que la oposición no entienda el mérito. Supuestos respecto a los cuales parte la crítica de Misión Justa que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, no voy a entrar en el contenido. A partir de lo cual se construye una conclusión que no tiene más. Entonces, si no hay diálogo de cosas como esa, por ejemplo, o sea, yo creo que es difícil tratar de formular una propuesta común. También se ven los temas de poder, en los temas de grupo. A mí me decían de todos los 30 despidos en la dirección de la DEP. Yo no puedo entender. Y gente que no era de confianza. Y gente que costó mucho buscarla, porque cuesta encontrar gente para eso, a esos roles. A mí no sé. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo de tratar de tener una base común. Decía Teresa que había un objetivo común. Yo de repente tengo duda del objetivo común. Le digo, porque si el objetivo es que los niños concretos, porque no los niños abstractos, que los niños concretos se desarrollen, supone repensar la propia realidad de los niños, la diversidad de realidades y la diversidad de desafíos y que se requieren. Bueno, específicamente respecto a la estrategia, yo la he releído y he conversado con cierta gente sobre esto. La verdad que creo que una estrategia tal como está formulada, al no tener épica ni ética, no motiva, no da un sentido, no da una perspectiva para dónde caminar. Además, yo comparto mucho lo que también decía Teresa, es que aquí las premisas de realidad son muy difusas, respecto a que, como que se homogeniza la realidad, cuando es bien diversa de partida, en muchos aspectos. Y bueno, no voy a entrar en más detalle de eso, pero creo que uno de los grandes problemas de la educación es no asumir la diversidad de realidades. Es uno de los grandes problemas, de realidades de los alumnos y realidades de contexto de los alumnos. Y esto estoy diciendo no solo para la educación pública, para toda la educación. Los colegios particulares más avanzados dedican gran parte de su tiempo a tratar de entender a los niños con que trabajan, con que están, con que educan. Y el contexto es diferente porque no son iguales tampoco. Bueno, a mí me parece una estrategia excesivamente cuantitativa. O sea, yo creo que aquí necesitamos poner valores y sentidos también para hacia dónde caminar. Me parece que es conductista suponer que aquel cumple esta meta va a tener tal premio. Si la educación no puede tener solo un enfoque conductista, requiere también tener motivaciones. Y a veces esa meta conductista no refleja bien el proceso real que está viviendo el niño a través del cual está creciendo y desarrollándose, que puede ser y el profesor también. Hay profesores que están aprendiendo mucho a partir de otro proceso que solamente una medición conductista. Y repito, yo creo que hay un supuesto como algo muy estandarizado y yo estoy convencido de que requerimos proyectos educativos diversos dentro de los servicios locales. Lo peor sería que se nos estandarizaran los colegios y los servicios locales. Para mí esto de la especialización de colegios, uno más en esto, más este otro, y que haya sistemas de selección coherente con eso, yo creo mucho en eso. Creo que es bueno que incluso colegios, que en eso discrepo, en la idea de colegios de avanzada, que son solo para los que están en ese colegio y no son parte de un servicio local al cual ayudan con su avance, con su desarrollo, con su capacidad de enseñar a otros. Que hay toda una discusión ahí que quedó pendiente cuando discutimos la ley. Bueno, yo quiero hacer una propuesta, presidente, en el sentido de lo que decía la senadora o que cuestionaba la senadora von Baer. Yo creo que sería bastante bueno que esta comisión tratara de construir un aporte y que nos diéramos un tiempo para que cada bancada presentara su propuesta, su visión de la estrategia y su enriquecimiento o alternativa respecto a la estrategia. Y a partir de eso hiciéramos un documento del Senado, que puede ser con la suma de las partes que propone cada bancada o puede ser algo integrado. Pero creo que sería muy útil
para no entrar en un debate politiquero de que este es bueno y este otro es malo, que este tiene esto y que este tiene este otro, sino que sea realmente un debate más sustantivo, o sea, meternos al fondo y cada bancada verá cómo la construye en diálogo con otra gente que tiene. Viene luego un señor experto en trayectoria educativa, que es una cuestión una persona viene acá y que es otro concepto nuevo hoy día, fundamental, y que a lo mejor tenemos que acogerlo de alguna manera porque el alumno se desarrolla en contexto determinado y con necesidades específicas, y como el currículum no es más que una orientación, si lo peor es que tenemos un currículum que pretende definir la trayectoria educativa. El concepto de currículum, que hay un debate, yo sé que hay un debate bastante grande, yo no soy especialista en esto, me confunde mucho la cuestión que discutimos mucho tiempo sobre los objetivos transversales y que después pasamos a estos currículums. Yo todavía no logro integrar los dos pensamientos, no lo logro integrar, voy a tener que preguntarle a Pedro Montt, pero yo no logro porque he estado en los dos. Bueno, yo termino diciendo, yo creo que esta es una oportunidad para que avancemos como país en materia de educación y en materia de educación pública. Eso significa no sobrepolitizar lo que hagamos respecto a esto, sino que dedicarnos realmente a discutir, a tratar de sacar adelante las cosas y buscar campos de entendimiento dentro de lo que sea posible, porque en otros campos hay que establecer con claridad las diferencias y conversar sobre las diferencias reales, no lo que suponemos que los otros piensan. Y yo creo que se requiere otra conversación y es parte de lo que la ciudadanía espera, y por eso que en las encuestas todos estamos tan mal. Porque todo el sistema político está mal, porque la gente no entiende cómo conversamos, cómo discutimos, que están los buenos, los malos, por lo menos en temas de esta profundidad como es el modelo educativo. Presidente, yo propongo que hagamos un plan para, si quieren lo discutimos mañana en otro momento, para que acá a partir de todas las bancadas sostengamos nuestro pensamiento y a partir de eso tratemos de dialogar con el gobierno sobre una base más elaborada de todos nosotros. Al tiro, ministra. Gracias, senador Montes. Puede ser un tema a plantear en el reunión de comité, propongo, y en coherencia también con lo que decía el senador García, darnos de pronto julio para que todas las bancadas puedan hacer sus aportes, además de las sesiones que nosotros podamos convocar, pero en el fondo va mucho más allá del debate que cada bancada puede hacer a la Estrategia Nacional de Educación Pública a los 8 años. Ministra, estamos en el tiempo de la convocatoria de la sesión. Si quisiéramos escuchar algunas otras preguntas, intervenciones, está el senador Quintana que llegó recién y también Teresa, que le hicimos algunas preguntas, deberíamos prorrogar unos 5 minutos. No sé si hay acuerdo para aquello, pero de lo contrario, 5 minutos. Ministra, breve, por favor. No, sí, muy breve por su intermedio, porque fui aludida de manera, a mi juicio, injustamente por el senador Monte. Y quiero señalar un ejemplo. Porque efectivamente aquí la ley es la que determina de qué manera se hace y se elabora la estrategia de nueva educación pública. El Congreso determinó un camino para hacer esta estrategia de educación pública y no determinaron los propios parlamentarios que esto fuera un proceso ni votado ni establecido. Nosotros estamos siguiendo estrictamente el proceso que está. El cronograma de participación fue dejado por el director de Educación Pública, que el senador Monte por su intermedio extraña hasta el día de hoy, que es Rodrigo Ugaña. Él fijó el cronograma y ese es el cronograma que nos hemos tenido. Pero me quiero hacer referencia a un aspecto, porque él señaló, por su intermedio, yo no se lo digo directamente, que ha revisado declaraciones tremendamente descalificadoras mías y señala como descalificadora aquella declaración en que yo habría sostenido que la izquierda no cree en el mérito académico. Simplemente decir que eso fue básicamente lo que se estableció en el debate de admisión justa en la Cámara de Diputados, en que se establecía que quienes tenían mérito académico eran, por opiniones de los parlamentarios de izquierda, más bien privilegiados. Pero yo sí le quiero decir que si vamos a tener diálogo, si vamos a tener respeto, es fundamental no faltar a la verdad. Y no tuve que leer declaraciones, senador Monte, lo escuché ayer en televisión, decir que el proyecto de admisión justa era injusta porque apuntaba a seleccionar por plata. ¿En qué parte del proyecto de ley de admisión justa hay alguna vinculación a materia económica? ¿Qué tiene que ver el proyecto de admisión justa, por su intermedio, con selección por plata, como lo señaló por televisión? Es simplemente un proyecto que busca incorporar selección por mérito académico a partir de séptimo básico en liceos de alta exigencia, estableciendo que para el 50% se asegura, para el 50% de alumnos vulnerables, cupo en esa materia. Por lo tanto, decir que es injusta porque apunta a seleccionar
por nivel socioeconómico o por plata, como lo dijo expresamente, a mí me parece que si queremos tener un diálogo en que, como dice usted, que no haya ni buenos ni malos, también entonces respetemos lo que dicen los proyectos de ley sin disimularlos o falsearlos en un programa de televisión. Senador Montes. No, dos palabras. Yo estoy convencido de que lo que está en el fondo del corazón es que quieren, y estoy convencido y puedo darle prueba y demostrar, que aquellos que tienen cierto mérito logrado por vías no necesariamente de sus talentos, sino por vía de oportunidades distintas en la sociedad, son los que deben tener más oportunidades. Yo creo mucho en el mérito y creo mucho que hay que estimularlo, pero no nos falsemos los argumentos. El copago lo echan de menos profundamente. Kass en ese sentido lo expresa profundamente, Kass lo expresa. Pero lo que están planteando para educación parvularia, la verdad que es un modelo que saben que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué nos llevan a un debate que ya lo rechazamos? Y nos llevan a un debate de selección de los alumnos por otras modalidades. Entonces yo creo que es bueno discutir estas cosas, creo que hay que profundizar en estas cosas. Y eso puede ayudar, a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor estoy equivocado en suponer de que la ministra Cubillos tiene una cierta, la conozco a ella cuando éramos diputados, este debate lo hicimos en otro momento. Hoy día ha pasado el tiempo, efectivamente estamos en otro debate, pero seamos claros y entremos a los temas. Usted, ministra, tiene vocería todo el día, recorre los colegios, gasta 23 millones en cartas, que nosotros no podemos hacer. Lo que ha hecho con el sistema de admisión escolar en la región metropolitana, que hoy día hemos recorrido las comunas, y ni siquiera están informados los padres. O sea, ni siquiera están informados, ni siquiera lo que se hizo en regiones se está repitiendo en la región metropolitana. Eso no es correcto. Y tenemos que realmente preocuparnos como comisión y como políticos y como todo de que esto se haga. Si no les gusta ese sistema, bueno, hagamos una discusión democrática para cambiarlo, pero no el poder que cada uno tiene en su momento lo use al máximo. Yo creo que este es un problema, a mí cada día me preocupa más a lo que nos están llevando en educación, a una confrontación grande, que hoy día tenemos paro de profesores, mañana empieza la educadora de jardines infantiles, Junji, Integra, BTF, otro paro, porque no se ha buscado construir una propuesta común y se cree que se tiene todo el poder para imponérselo a los que en este momento no estamos en el gobierno. Yo estoy súper preocupado y le contesto eso a la señora ministra. Bien. Teresa, 2 minutos para cerrar, por favor. Bueno, con respecto a lo que se preguntó de en qué instancias hemos discutido lo de la estrategia de educación pública en el Consejo, básicamente el año pasado lo principal tuvo que ver con que faltaba la estrategia nacional, que era un dispositivo fundamental dentro de la ley, y por lo tanto ahí hubo una intención genuina del Ministerio de acelerar el proceso, pero por eso yo decía que acelerar el proceso implica equilibrar eso con hacerlo con responsabilidad y de acuerdo a los principios de la ley. Por lo tanto, nosotros recién en la reunión de este jueves empezamos a ver el tema de la estrategia propiamente tal. Con respecto al tema de las escuelas, en este miedo que tienen de paso a la educación, al nuevo sistema de educación pública, quisiera como hacer la precisión que no quede la idea que las escuelas que estuvieron en el encuentro no están de acuerdo con los principios de la nueva educación pública. Yo creo que ahí hay un acuerdo en torno a la desmunicipalización como algo necesario y a los principios de democratización, autonomía, creatividad, etcétera. El miedo pasa por las tensiones de la política educacional chilena, donde por una parte se promueven ciertas cosas en términos declarativos, pero se operacionalizan de maneras que no permiten llevarlo a cabo. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que se señalaba, que acá lo que falta es una discusión más de sentido, o sea, que tiene que ver con qué sociedad queremos formar, y claro, probablemente en lo que podemos estar de acuerdo en el grueso es que queremos una mejor educación pública. El problema, y ese es uno de los problemas del vaciamiento en el tratamiento del concepto de calidad, es que el problema es que definir calidad en educación significa posicionarse. Y eso va a implicar políticas distintas, evaluaciones distintas. Y en ese sentido necesitamos una discusión que vaya más allá como de lo operacional, de yo genero A y el resultado es B, sino que qué sentido tiene esto y qué políticas son coherentes con eso. Ahora, el tema es que si se incorporan valores y sentidos, también que se evalúen, porque si no quedan en lo declarativo y lo que finalmente se evalúa es solamente los indicadores más operacionales. De hecho, el tema de los proyectos educativos diversos que se mencionaba tenía que ver con algo que está mencionado en la ley. La Ley de Nueva Educación Pública exige que los servicios locales tengan proyectos educativos diversos. Entonces hay una tensión entre la estrategia y la ley.
Y con respecto a lo último que se mencionaba, insistir sobre la base de evidencia en que se están generando las políticas. El problema de realizar políticas basadas en el concepto de mérito es que es un concepto que desde su origen, es un concepto acuñado por Young, que implica talento más esfuerzo, es un concepto súper difícil de captar. Y yo creo que es súper conocido la correlación que tienen en general los resultados de evaluación con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Entonces, esa es la evidencia que hay que considerar en el sentido de por qué un sistema de selección que tratara de capturar el mérito pudiera terminar captando en realidad el privilegio socioeconómico. Y, como señala la literatura, muchas veces más que el mérito, lo que predomina finalmente en el éxito de la vida futura de los estudiantes son las redes sociales que tienen. En ese sentido, desde el grupo de investigación que nosotros tenemos, donde trabajamos la relación entre evaluación y justicia social, pareciera que lo que hace falta también es pensar un poco en lo que John Rawls, en Teoría de la Justicia, señala como el principio de la diferencia. Es decir, el problema es que cuando se confía en la evaluación como si fuera solo un dispositivo neutral, se ignoran las condiciones de base y se convierte al estudiante y a la escuela y a su familia en el responsable de su fracaso. En lugar de entender que si el Estado es responsable por la educación pública, hay condiciones de base que se tienen que subsanar para que realmente estemos hablando de justicia, digamos. Ese es el problema de tratar con conceptos vacíos cuando se habla de calidad y de justicia, porque no están hechos sobre la base de discusiones profundas de filosofía política en educación, ni sobre la base de evidencia de investigación, sobre lo cual hay bastante, digamos. Muy bien, muchas gracias Teresa Flores por su aporte. Nuevamente, repetimos, ministra, le entregaré ahora por escrito unos comentarios preliminares al documento, al menos firmados por el senador Quintana, el senador Ayesna Proboste y por quien habla, independiente de la propuesta que ha hecho el senador Montes o que conversábamos también hace un momento con el senador García de generar más instancias de aportes más sustantivos, pero al menos acá va a haber unos aportes por escrito, preliminares a la primera Estrategia Nacional de Educación Pública. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.